Pasa acá, por favor. ¿Esto quieres sacar? Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya a ese propósito hemos invitado hoy a Thierry Lemaresquier, que es el coordinador presidente de las Naciones Unidas, coordinador residente de las Naciones Unidas en México. Está con nosotros también el señor Américo Incalcaterra, que es el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y también Ricardo Sepúlveda, el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ellos nos van a hacer algunos planteamientos relacionados con este día y después de sus intervenciones podríamos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Thierry, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. El tema de los derechos humanos es parte de la pauta de las Naciones Unidas desde el comienzo, desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y aún más desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es decir, que este Día Internacional para la organización que representamos acá en México, Américo y yo, es una fecha muy importante, es la fecha en la que estamos tratando de resumir el estado actual de los derechos humanos en el mundo y también de recalcar las situaciones de cambio que se dan en los países, en este caso en México. Así que para nosotros es una oportunidad muy importante. Derechos humanos son con el tema del desarrollo y el tema de la paz una de las tres grandes temáticas que se manejan en Naciones Unidas. Cabe señalar que en la última cumbre, la Cumbre Mundial 2005, que se llevó a cabo en Nueva York en septiembre pasado, se otorgó una importancia especial al tema de los derechos humanos. Se empezó una reforma de la antigua y todavía vigente Comisión de los Derechos Humanos y su probable reemplazo por un alto consejo con mayor independencia, con mayores facultades para defender la causa de los derechos humanos, con mayor independencia, digamos, de los poderes de los estados. Eso ha sido una de las críticas importantes que se ha hecho a lo largo de los últimos años. Y el afán, ¿no es cierto?, de tener a nivel internacional un órgano más independiente, con mayores facultades para una promoción que podríamos llamar más agresiva, más determinada de los derechos humanos a nivel mundial. La problemática de los derechos humanos para Naciones Unidas cambió de manera bastante dramática después de la caída del muro en 1989, es decir, que la problemática de los derechos humanos estuvo como rehén de la situación geopolítica mundial de la Guerra Fría durante muchísimos años, a tal punto que fueron muchas las críticas que se dirigieron a las Naciones Unidas, en particular a su Comisión de los Derechos Humanos también. Es decir, la situación, el fin de la Guerra Fría ha abierto una nueva fase de discusión, de promoción, de garantía de los derechos humanos a nivel internacional. En el día de hoy, el secretario general, en el mensaje que se va a dar a conocer en los próximos minutos, en el acto oficial acá en Los Pinos, insiste mucho en la necesidad de seguir con lo que llamamos la educación sobre derechos humanos, es decir, la necesidad de incorporar en la docencia, en el currículum, en todas las escuelas primarias y secundarias a nivel internacional, la temática de los derechos humanos, es decir, de hacer de los derechos humanos y de esta problemática un elemento permanente de la educación cívica y de la preparación de los ciudadanos a la vida pública. Hablar de derechos humanos es hablar de ciudadanía y de calidad de ciudadanía. En Naciones Unidas, en la comunidad internacional, estamos diciendo en forma permanente que los atropellos, las violaciones a los derechos humanos son
básicamente violaciones a la condición de ciudadano y de ciudadana que tenemos todos en nuestros países. Es decir, que para Naciones Unidas el Día Internacional de los Derechos Humanos es una oportunidad importante para señalar cuáles son estas dimensiones permanentes del trabajo que llevamos a cabo a nivel internacional y, por supuesto, de aterrizar esta discusión en cuanto a los países en los que tenemos oficinas y en los que trabajamos. En cuanto a México, yo quisiera señalar que México es uno de los pocos países, yo creo que son alrededor de 20 países, que han hecho una invitación permanente a las Naciones Unidas para evaluar en forma independiente de cara a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos a nivel nacional. Eso se ha traducido en una cooperación intensa, muy importante, entre el gobierno federal, a través en particular de la Secretaría de Gobernación, pero en cooperación con otras dependencias federales, y las Naciones Unidas. La primera fase fue el año 2003, después de la instalación de la oficina del Alto Comisionado, la realización de un diagnóstico transversal de la situación de los derechos humanos en México. De hecho, este diagnóstico, que se hizo a solicitud del Gobierno de México, constituye una buena práctica a nivel internacional, a tal punto que sus resultados se discutieron en el gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas y se está, digamos, replicando en otros países en los que los gobiernos están facilitando este trabajo por parte de las Naciones Unidas. Lo importante con esta primera fase es que el diagnóstico efectivamente lo vimos como un primer tiempo, un primer momento en la cooperación con México. La idea era precisamente convertir este diagnóstico en un programa nacional de los derechos humanos que tuviera también esta dimensión transversal, es decir, un programa que pudiese alcanzar, ¿no es cierto?, a los tres órdenes de gobierno, empezando, por supuesto, con el nivel federal. Lo que vamos a celebrar este año y el reporte que se va a presentar en el acto de esta mañana en Los Pinos es el primer informe de avances sobre la implementación de este Programa Nacional de los Derechos Humanos en México. Por eso la presencia de mi colega Américo Encalcalterra, quien es el nuevo representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y le voy a dejar con él para que explique un poquito cuáles son, según nuestra perspectiva, los alcances después de un primer año de implementación del programa nacional. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy madrugamos con el tema de derechos humanos. Es un placer poder levantarse y tener todos ustedes aquí presentes para un poco entender un poquito más de qué se trata el tema de derechos humanos, que no es un tema fácil. No es un tema fácil desde empezando de parte de ustedes, tratar de difundir el tema de mensajes de derechos humanos hacia toda una población. Muchas veces se confunde derechos humanos como derechos que estamos defendiendo a los delincuentes, y no es así, es muy simplista eso. Es mucho más. La envergadura del tema de derechos humanos abarca, digamos, unos principios fundamentales que la humanidad ha establecido ya desde hace varios decenios, en el 48 precisamente, y las personas que se han reunido a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realmente hay que reconocerles con profundidad, o sea, toda una visión hacia el futuro que han tenido en esos momentos. Lo que, de alguna manera, lo que están diciéndonos es, estos son los mínimos que tenemos que alcanzar para diferenciarnos en este mundo como humanidad. Somos todos iguales en este mundo, independientemente del color de la piel, de qué raza somos, de qué religión, de qué creencia, etc. Somos humanos, pero hay algo que no nos une, que no nos diferencia de las otras especies, porque no hemos logrado todavía establecer unos mínimos que tenemos que alcanzar. Eso es la Declaración de Derechos Humanos. Son principios mínimos. ¿Quién tiene que realizarlo?
Evidentemente, las sociedades se organizan a través de gobiernos, democracias, y la exigencia se le hace a quien nosotros, como ciudadanos del mundo, hemos delegado la función de cumplir y de garantizar ciertos derechos por los cuales nos hemos juntado como comunidad. Como comunidad hemos decidido trabajar para tener garantizados derecho a la educación, evidentemente, derecho a la salud, a la vivienda, al libre pensamiento y a muchos otros. No lo hacemos nosotros en forma individual, porque nosotros hemos superado un poco la relación de ojo por ojo, diente, o ¿cómo es eso? Ojo por ojo, diente por diente, exactamente, si es así. Hemos pedido que sean administraciones, que sean gobiernos que realicen esos derechos por nosotros. Y nosotros apoyamos estos gobiernos y le exigimos a los gobiernos que cumplan con eso. La declaración quedó en declaración. Algo faltaba. Había que cumplir con esos preceptos, con esos principios. Y los propios países, conscientes de su déficit en materia de cumplir con los derechos humanos puestos en esa declaración, se han ido paulatinamente obligando a través de la suscripción de distintos tratados, convenios, que en definitiva lo que hacen es obligarse a sí mismos para cumplir. Le faltaba el elemento obligatorio. Todos los tratados son obligaciones para los países que tienen que cumplirse. Eso es el valor agregado, digamos, de la construcción en materia internacional del tema de derechos humanos. No hay ninguna otra rama del derecho internacional que haya avanzado tanto como en materia de derechos humanos. La codificación que tenemos hoy día, además tenemos también un tribunal penal criminal permanente. Es un avance que en 10 años atrás, quien trabaja en materia de derechos humanos lo hubiera pensado como algo ilusorio. Hoy día no solamente se responsabilizará al Estado por no cumplir aquellos mínimos, pero también se responsabiliza al individuo que comete graves crímenes contra la humanidad. Hemos visto esta mañana también, en forma muy grata, que en España ha sido arrestado uno de los más graves criminales de guerra de los últimos tiempos. Esos son avances, esos son mensajes claros que está dando la comunidad internacional, los países, que donde está poniendo los límites, los topes de lo que sí puede soportar y lo que no va a de ninguna manera aceptar. El tarea de educación, como mencionó mi colega Thierry, es sumamente importante. Es una tarea constante y diaria. Es una tarea que ustedes, medios de prensa, tienen que asumir y tienen que trasladar esa información hacia todos los que los escuchan, lo leen y los ven. No es una tarea fácil. Es fácil hablar, pero es difícil pasar estos mensajes. México cuenta con una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que viene desempeñando varias actividades desde finales del 99, con una serie de acuerdos de cooperación técnica. Esos acuerdos de cooperación técnica están dirigidos justamente a eso. Por una parte, capacitar a los funcionarios públicos, porque en materia de derechos humanos hay que ser muy claro, la responsabilidad es del Estado. No hay otra responsabilidad. No se puede responsabilizar a un particular. Al particular lo responsabilizaremos y lo ponemos en manos de los jueces, que lo juzguen. Pero ¿quién juzga a una autoridad que no cumple con esos preceptos internacionales y que no cumple no solamente con esos preceptos internacionales, pero no cumple con su propia estatuto interno, que son las constituciones? Ahí se trata del tema de derechos humanos. Es elevar la categoría de responsabilidad. Entonces, el trabajo de la oficina consiste en habilitar, como es un concepto nuevo que la alta comisionada está introduciendo, a las autoridades que tienen la responsabilidad de cumplir con los derechos humanos y velar para que los ciudadanos puedan, digamos, gozarlos libremente. Habilitar significa que tengan todo el conocimiento, toda la capacidad, toda la formación, para que cuando llega la responsabilidad ellos puedan responder adecuadamente. Por otra parte, la oficina también está dirigida a capacitar
fomentar el conocimiento a la sociedad civil. Porque tienen que jugar los dos sectores. Una sociedad civil vibrante, activa, como lo reclama la alta comisionada, empoderada de los derechos, que pueda reclamar debidamente el cumplimiento de las responsabilidades de una administración, de un poder judicial, de un poder ejecutivo, de un poder legislativo. Y a la vez, esas autoridades estar completamente capacitadas para poder responder debidamente. Ese es el reto. El otro día, ayer, estuvimos una mesa redonda muy interesante, en la cual participaron los partidos políticos principales, el PAN, el PRD y el PRI, justamente porque pensamos que en víspera de un proceso electoral es muy importante que el tema de derechos humanos sea un tema, digamos, que no se politice. El mensaje claro de la oficina ha sido: en tema de derechos humanos tiene que ser un consenso, tiene que unir, no puede desunir. Y sobre eso no hay discusión, no se discute el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos se aplica, se respeta y se cumple, no se discute. Vamos a seguir con estos tipos de tareas educativas, justamente porque son muy importantes en un año muy importante también para este país, como vive toda democracia, donde regularmente y periódicamente se cambian sus administraciones. La oficina ha hecho también unos ejercicios muy importantes, que ha sido el diagnóstico, y eso ha sido posible gracias a la invitación que ha hecho el Gobierno de México para que esta oficina pudiera estar presente y hacer esa actividad. El diagnóstico es importante porque releva cuál es la situación, cuáles son los déficits en materia de derechos humanos de este país. No decimos nada nuevo, todos ustedes saben muy bien, lo han vivido, muchas cosas tal vez en propia persona. Lo único que ha hecho la oficina es tratar de exponer como una entidad internacional respetable, con el conocimiento concreto que tienen de esos temas, esas problemáticas, para que sean las propias autoridades mexicanas que asuman su responsabilidad. Una respuesta positiva a ese diagnóstico lo vemos en el Programa Nacional de Derechos Humanos que el gobierno del presidente Fox este día va a presentar su primer informe. Más allá de las cosas positivas que se han hecho, más allá de los déficits que todavía hay que seguir cumpliendo, porque en materia de derechos humanos nunca nos vamos a poder sentir satisfechos. Lo importante es que hay un movimiento, que hay una administración que ha entendido el tema de derechos humanos, ha abierto la puerta al escrutinio internacional. Eso no es poco, eso vale y hay que reconocerlo. Un valor agregado de este programa, repito que vamos a conocer todo el día de hoy y sugiero que lo analicemos con profundidad, es la creación de un comité de evaluación y seguimiento. O sea, no es solamente presentar un informe, ese informe va a estar sujeto a una valoración por parte de entidades del Estado, pero principalmente por parte de la sociedad civil, que son en definitiva los beneficiarios últimos. Ellos van a decir realmente si el gobierno ha cumplido o no ha cumplido. Y el solo hecho de hacer un ejercicio transparente, pedir a una organización internacional que haga un diagnóstico, un gobierno iniciar ciertas acciones y pedir que sea la sociedad civil que lo evalúe, creo que son mensajes que para Naciones Unidas son sumamente importantes. Yo quiero dejar a los responsables de la implementación de las primeras políticas que puedan adentrarse un poco más y explicarle a ustedes lo que han hecho. Por parte mía, agradecerle mucho y esperar contar con ustedes en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Después de lo que ya se ha comentado, a mí me gustaría comentar con ustedes cuáles son parte del contenido que tiene este informe, que por supuesto van a tener ustedes en las próximas horas un ejemplar.
reiterar, por un lado, que este informe es el primer informe de ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos, que es un paso más dentro del proceso que se ha venido dando para implementar una política de Estado en materia de derechos humanos. Es una política que pone énfasis en los derechos humanos al interior del país. Evidentemente, no nos olvidamos de nuestra responsabilidad internacional, pero lo primero son los derechos humanos de los mexicanos. Y en segundo lugar, una política que trata de traducir los discursos, las demandas teóricas en acciones concretas que beneficien a la sociedad. Sí es un informe único en su género. Normalmente los informes de derechos humanos son informes que se presentan por organizaciones sociales, por organismos internacionales, o cuando se hacen por los estados suelen ser informes sobre la situación de los derechos humanos en el resto de los países, en otros lugares, y aquí estamos hablando de un análisis introspectivo, de una autocrítica, y precisamente por eso este informe pretende, sin duda hay que hacerlo, señalar cuáles son los avances, cuáles son los pasos que se han ido dando, en principio en este año, pero también cuáles son los retos que permanecen, porque son llamadas, estas son oportunidades también para hacer llamadas a la corresponsabilidad por parte de todas las autoridades. Esta es una de las características que tiene la política que el Gobierno de la República ha sentado. No se trata de una política solamente de carácter federal, sino una política de carácter nacional. Por eso el programa de derechos humanos no es un programa federal, sino es un programa nacional donde hay acciones que corresponden a las entidades federativas, hay acciones que corresponden a los otros poderes, y consideramos que no hay otra alternativa. Para que realmente una política de derechos humanos dé resultado, tiene que ser una política uniforme y tiene que ser una política integral. Las acciones, ustedes podrán ver que en el contenido del informe hay un conjunto de acciones que se llaman acciones relevantes. Son 13 acciones, de las cuales yo quisiera compartir con ustedes 5 que me parecen de las más relevantes, de las más de mayor impacto. La primera es que también el día de hoy, junto con la presentación del informe de ejecución del programa, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo nacional de derechos humanos. Ese acuerdo es un compromiso firmado por todos los gobernadores de los estados, también por los secretarios generales de gobierno, con el objeto de establecer compromisos comunes para elaborar esta política de Estado, de manera que logremos esa desconcentración de las políticas en general, de la política del gobierno, pero en este caso concreto de la política de derechos humanos. Nuestro país tiene un sinnúmero de problemáticas y consideramos que un compromiso que, como digo, ya es firmado por todos los gobernadores, todas las entidades federativas, nos va a ayudar a que esto avance de una manera más contundente. También hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que suprime la pena de muerte en nuestra Constitución. Un resabio que teníamos, aunque en la práctica ya no se usaba, teníamos ahí, digamos, esa laguna en nuestra Constitución y ahora la actualizamos conforme a los principios de defensa de la vida, de defensa de los derechos humanos, que es la que está actualmente vigente en el mundo entero. Otro avance que me parece también importante y que está dentro del informe es la incorporación de México a la Corte Penal Internacional, la adhesión al Estatuto de Roma, que como ya se mencionó es uno de los organismos internacionales más importantes. La cultura. Efectivamente, el tema de la cultura es quizá el reto más importante en derechos humanos y por eso otro de los planteamientos que se recogen en el informe es ya la existencia de un programa de educación en derechos humanos. Este programa consigue que en todos los niveles educativos, desde el nivel básico, el nivel medio y el nivel superior, existan contenidos de derechos humanos. Déjenme decirles que ese programa ya está en implementación, evidentemente tiene etapas, pero eso nos puede hablar, nos puede hacer presumir que
a mediano plazo vamos a conseguir atender el problema de fondo de los derechos humanos, que es un problema cultural. También, como último de los avances que pensaba yo mencionar, está la certificación de servidores públicos en materia de derechos humanos. Esto es un asunto de carácter federal, pero fíjense ustedes, a partir de ahora lo que se va a obligar es a que todo servidor público tenga que acreditarse en materia de derechos humanos conforme a las obligaciones que plantea la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Esto también es una medida de carácter cultural, porque de lo que se trata es finalmente de cambiar el modo como se conoce, se percibe y se respetan los derechos humanos, decía Américo, desde el Estado, por lo tanto desde los servidores públicos hacia los ciudadanos. Son instrumentos sin duda muy importantes. Pero como decía, este informe no es solamente un conjunto de cosas positivas, sino también pretende ser un resumen de las cosas que quedan pendientes. Hay en el informe un reconocimiento a la falta todavía de establecimiento, de protección a nivel constitucional de los derechos humanos. Tenemos todavía pendiente que nuestra Constitución y por lo tanto nuestras leyes se actualicen para hacer un reconocimiento más explícito que permita a las autoridades actuar con más contundencia y a los ciudadanos exigir también con más eficacia el cumplimiento de los derechos humanos. En cuanto a la agenda de derechos humanos pendiente, el tema de la seguridad y justicia sigue siendo todavía un pendiente importante, una demanda ciudadana urgente. Y si recordamos que finalmente la seguridad es un derecho humano, pues las reformas que tenemos que hacer a nuestro sistema de seguridad y justicia para combatir la impunidad y para hacer más pronta, expedita la impartición de justicia, evidentemente es un tema prioritario dentro de la agenda de derechos humanos. Existen otros señalamientos ahí que por supuesto ustedes podrán analizar, yo los invito a ello, abro por supuesto las puertas para poder aclarar con más detalle cualquiera de estos puntos y solamente remarcaría la importancia que tiene precisamente la instalación de este comité de seguimiento y evaluación. Ha llamado la atención de los organismos internacionales. Ha sido incluso una idea que la hemos conformado con la sociedad civil. La semana pasada se instaló, ya va a empezar a funcionar. Hoy el presidente de la República lo va a mencionar. Un comité de evaluación con visión ciudadana, donde están representadas las organizaciones de la sociedad civil, hay universidades, hay representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, hay también representantes de las entidades federativas, son en total 21 miembros, que deberán además dar un informe. De manera que podemos contar ahora con más instrumentos para conocer cuál es la situación real, efectiva de los derechos humanos en México y qué demandas tenemos. Yo estoy seguro que este comité va a ser un instrumento de llamar la atención, de presión muy importante para esta política de derechos humanos. Pues bien, en el marco de este Día Internacional de los Derechos Humanos, nuevamente, los últimos 3 años ha habido anuncios importantes. Hoy tenemos este primer informe y creo que va a ser una buena cosa para todos nosotros. Muy buenos días. ¿Alguna pregunta, Guadalupe? Y si quieren señalar alguno en particular o para los tres, como ustedes consideren. No sé quién me quiera responder de los funcionarios internacionales que nos visitan este día. Me gustaría saber en el caso particular del tema de la tortura, si en nuestro país ya quedó definitivamente erradicada esta práctica y cómo se consideraría o cómo se calificaría a México en materia de protección a los derechos humanos, particularmente en esta administración. Gracias. En relación con el tema gravísimo de la tortura, México se continúa practicando la tortura. En varios lugares, en relaciones con situaciones muy complejas, en las cuales intervienen las autoridades y
especialmente de algunos estados en particular, donde es mucho más concentrada este fenómeno todavía. Hay mucho que hacer en ese campo. Yo no quiero calificar en ningún momento dónde está México en este tema. El solo hecho de que se produce tortura es grave, y eso lo tenemos que erradicar. Sí, para el señor Sepúlveda, que si la mayoría de estos casos de tortura involucran a servidores públicos o miembros de cuerpos policíacos, ¿en qué estado se da más esta práctica y cuáles son los pasos que se han dado concretamente para erradicarlo? Sí, bueno, el tema efectivamente de la tortura, como dice Américo, y respondiendo un poco a la pregunta, no se puede decir que se ha erradicado totalmente en nuestro país, y eso existe un reconocimiento en el propio informe, pero sí se han ido dando pasos importantes. Yo puedo decir que en México sí hemos cambiado el enfoque que, por ejemplo, ponen las comisiones de derechos humanos, donde antes habitualmente los únicos temas que trataban la Comisión Nacional o las locales eran sobre los temas de derechos civiles y políticos, tortura, detenciones arbitrarias, y ahora tenemos otra agenda que se ha ido generando gracias a los avances que se han dado en este tema, por ejemplo, en derecho a la salud. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué avances que se encuentran dentro del informe? Uno muy importante es la adhesión de México al protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este protocolo obliga a los estados a establecer los mecanismos para vigilar y para detectar la tortura, especialmente en los centros de reclusión. México se adhirió este año, es uno de los avances que ahí se recogen, y otro es también la instrumentación del protocolo de Estambul, ¿no?, que la Procuraduría General de la República ya adoptó, y son varios estados los que han también ya asumido ese compromiso. Eso nos permite, el protocolo de Estambul, como ustedes saben, permite la detección de los problemas o de los casos de tortura a través de análisis, peritajes médicos. Yo lo que diría es que efectivamente todavía tenemos esas problemáticas, se dan en casos particulares y tenemos que atenderlos. En los señalamientos a los avances que se han dado, creo que son una serie de propuestas que van a dar buenos resultados. Respecto a los estados, lo que sí puedo decir es que la tortura está presente más a nivel local que a nivel federal. No podría yo decir que existe más en un estado o en otro, porque no es un asunto de estadísticas, sino es un asunto de derechos humanos. Los asuntos de derechos humanos no son asuntos de estadísticas y no corresponde, por lo tanto, al gobierno federal estarlas llevando. Lo que sí puedo decir es que somos conscientes de que la legislación, especialmente a nivel local, y las problemáticas que se presentan a nivel local, siguen siendo situaciones donde la tortura es un problema que tenemos que enfrentar. Pero no me refiero yo a casos particulares, precisamente porque esas estadísticas no las está llevando el gobierno federal. Sí, buenos días. A cualquiera de los tres que quieran responder la pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre lo dicho por diversas organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que en materia de derechos humanos hay una larga lista de asuntos pendientes, también hay claroscuros, ya que aseguran que el discurso no siempre se ha correspondido con la realidad? Dice que hay falta de políticas institucionales para garantizar los derechos humanos de las personas, y consideran que falta armonizar la legislación nacional con el marco normativo internacional, ya que en esta materia deja una asignatura pendiente esta administración. Y también dentro de la agenda pendiente de derechos humanos no consideran el tema de los derechos de los pueblos indígenas, también el de un marco normativo que garantice el derecho a la libertad de expresión de las personas, y el tema de la migración y el empleo. Gracias. Bueno, nada más. Sí puedo decir que respecto a estas opiniones que recoges tú de las organizaciones sociales, que tienen toda la razón en cuanto a la armonización.
efectivamente nuestro ordenamiento jurídico tiene todavía muchos problemas de armonización entre los compromisos internacionales y nuestra regulación, nuestra legislación interna. Es precisamente uno de los pendientes que ya habíamos platicado. En segundo lugar, en cuanto a si hay o no políticas institucionales, precisamente la elaboración de un programa nacional de derechos humanos, un informe y todas estas instituciones que se han ido creando responden a la necesidad de crear una política pública en materia de derechos humanos. Respecto al resto de los temas de agenda, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, el tema de los migrantes, etcétera, son temas que sí están recogidos tanto en el diagnóstico como en el Programa Nacional de Derechos Humanos, porque tienen un carácter integral. Evidentemente no todos los temas se recogen al mismo nivel de profundidad, porque las problemáticas son diferentes, porque quizá en unos temas se ha avanzado más que en otros, pero no creo yo que queda, estoy seguro más bien que no queda ningún tema fuera de la agenda de derechos humanos y están recogidos en estos documentos. Buenos días. Como dice el señor Sepúlveda, el gobierno federal no lleva las estadísticas o el conteo sobre los estados en los que se registra la tortura. Yo quiero preguntarle a don Américo, a nivel de Naciones Unidas, desde el punto de vista de la ONU, ¿cuáles son los estados en México que se tiene detectado la tortura? Por un lado, y por el otro también conocer su punto de vista sobre este video que se ha dado a conocer en los últimos días y en las que aparecen prácticas de tortura. ¿Cómo lo ha tomado Naciones Unidas? En relación a los lugares donde se practica la tortura, yo le puedo decir que la información que nosotros recibimos indica que se dan en varios lugares. No es un fenómeno exclusivo de un estado. Hay estados que por ciertas dinámicas y por ciertas decadencias, especialmente que tienen límites con otros países, donde hay una gran afluencia de gente que pasa por fronteras, muchas que pasan en forma ilegales. Todo el tratamiento que se le da a estos ciudadanos del mundo, por esas carencias justamente institucionales, son tratamientos que caen en muchas ocasiones bajo la figura de la tortura, malos tratos, etc. No quiero decir nada más, porque ese es un fenómeno que hemos visto con más preocupación. Después se dan en otros lugares, en forma esporádica también. O sea, sigue siendo una práctica común, pero no es algo exclusivo de este país, lamentablemente. Pero estamos aquí en México, y aquí no tiene que preocupar. Aquí tenemos que erradicar esa práctica. Tenemos que ayudar a las autoridades a perfeccionarse más, a utilizar otros mecanismos. Decir que la práctica de la tortura degrada a quien la ejerce. No facilita ningún tipo de investigación. Degrada la investigación. Interesante tomar como ejemplo lo que han decidido los lores en Inglaterra. Una decisión histórica que va a poner en el tapete ese tema. Cómo nosotros sacamos información a través de la tortura y si esa es válida o no es válida. Ante un juez que tiene que determinar. Si se toman ese tipo de decisiones, eso es un paso muy importante para erradicar esa práctica. Porque ya la confesión no va a ser tomada en cuenta si se hace de esa manera. Eso por una parte. En relación con lo que todos hemos visto por televisión sobre una lamentable horror, es filmación en cuanto a el tratamiento que se da a personas. Por una parte yo no puedo decir mucho porque es un video, no conozco el video. Hay que ver cuál es la autenticidad de esto. Pero partamos de que sea auténtico, porque eso de alguna manera tenemos que también ponerlo para ser realmente objetivo y serios. Primero hay que determinar si es efectivo o no efectivo ese video. Pero partamos de que sea. Evidentemente es un hecho lamentable, que hay que condenarlo, que hay que investigarlo. Aquí la Procuraduría de la Nación tiene todos los elementos para poder determinar la veracidad de esta
de ese video. Tiene toda la capacidad para investigar. Lo que tenemos que reclamar nosotros, como ciudadanos, ustedes como mexicanos, nosotros como ciudadanos del mundo, es que se esclarezca lo antes posible. No podemos darnos el lujo de dejar estos mensajes y que se publiciten así, como si esa práctica es algo que hay que hacer en un país como este. La Procuraduría tiene una gran responsabilidad. Tiene que esclarecer, llevar a los responsables ante un juez y sancionarlos. Lo antes lo haga, antes va a dar mensajes de claridad y de tranquilidad a toda la comunidad. Buenos días. Me gustaría insistir en la pregunta de mi compañera y al respecto, independientemente de si se trata de un video verídico o no, me gustaría saber si estas evidencias de tortura, a pesar de estas evidencias, si se puede considerar que ha habido avances en materia de derechos humanos en este sexenio. Y por otro lado, me gustaría saber si las contradicciones que se han presentado al interior de las autoridades responsables de esclarecer o de investigar este video no podrían demeritar en materia de derechos humanos. ¿A quién es? Estaba yendo para allá. No, con todo gusto. Creo que efectivamente tiene razón Américo al decir que en lo primero que hay que trabajar, en lo primero que hay que poner atención es en la autenticidad del video, en la autenticidad de las fuentes, porque para poder sacar una conclusión definitiva sobre lo que esto significa, sobre sus alcances, pues hay que hacer una labor seria. Pero eso no quiere decir, o más bien eso quiere decir que hay que poner atención en lo que ahí se presenta. ¿Por qué? Porque lo que ahí se presenta es un hecho efectivamente lamentable. Lo que ahí se presenta es una situación que habría que evitar a toda costa. Y si hay ahí cualquier tipo de responsabilidades, cualquier tipo de violaciones o cualquier tipo más bien de intervención por omisión o por acción de alguna autoridad, tendría que ser sancionado. Eso nos levanta la antena sobre el tema de tortura, pero también sobre el tema de seguridad, porque no solamente una problemática de tortura la que ahí se está reflejando, sino también una problemática de seguridad. Y por ende, la visión desde el punto de vista de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación es este compromiso de que esa situación se esclarezca, se aclare bien, se tomen todas las medidas para que no quepa duda de qué se trate, y conforme a esta política que tenemos de tomarnos en serio los derechos humanos y no de quitarles crédito, se tiene que seguir avanzando, primero para aclarar cualquier tipo de contradicciones que pudiera haber y poder presentar una visión objetiva, clara a la ciudadanía, porque creo que esto a todos nos ha impactado, nos ha preocupado, y reaccionar, como digo, con toda responsabilidad. Ese es mi punto de vista respecto a este video. Y reitero, ¿no?, el tema de la tortura es un tema, para que no quepa duda de cuál es la posición del gobierno al respecto, que es un tema donde se reconoce que el problema existe, donde se tiene claridad también sobre quién es el responsable en cada uno de los ámbitos. Sabemos que esta problemática a nivel local persiste, que también ha habido denuncias y quejas a nivel federal y que se están atendiendo, y las medidas que hay que poner son, por un lado, las particulares para sancionar a quien resulte responsable de un acto de tortura en concreto, pero también para prevenir la tortura. Las medidas a las que me referí, tanto el protocolo facultativo como el protocolo de Estambul, son medidas que tienen un carácter más institucional. ¿Alguna pregunta más para terminar esta parte? ¿No? Pues mil gracias. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. Te vaya muy bien. Mil gracias. 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 Vamos.
Bueno, primero la agenda del señor presidente. Hoy en la mañana el señor presidente tiene una entrevista con un medio del estado de Michoacán para platicar con ellos sobre la visita del día de ayer. Después el señor presidente tiene este evento que es la presentación del primer informe de ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos. Como ya se señalaba, México está entre los 20 países del mundo que tienen programa de derechos humanos para ejecutarlo anualmente. Después está la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Va a haber dos reconocimientos y la entrega del Premio Nacional a un sacerdote de Oaxaca que mantiene una red de orfanatos. Luego y lo entrega la Comisión Nacional de Derechos Humanos el premio, con la presencia del señor presidente. Luego, el día de hoy, en el Palacio Nacional, el presidente está presente en la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Francia, de Gran Bretaña, de Irlanda, de la República Argelina, de Brasil, de Eslovaquia, de Malta, de Eslovenia, de Namibia, de la República Tunecina y el embajador de la Comisión Europea en México. Van a hacer la entrega de cartas credenciales el día de hoy. Luego, el siguiente evento del señor presidente se reúne hoy día con el señor Salomo Amar, que es el rabino de la comunidad sefardí, el rabino más importante de esta comunidad en Israel. Lo recibe hoy día también en Palacio Nacional. Luego el señor presidente tiene una reunión de trabajo para discutir el tema del Parque Ecológico de Azcapotzalco, un proyecto en los terrenos de la antigua refinería. Estará el director de Pemex, el director de Semarnat, varios secretarios en la reunión de trabajo para discutir este tema. Luego estará también en una reunión de trabajo con el gobernador del estado de Nuevo León. Luego el señor presidente tendrá una reunión de trabajo con el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también con la cabeza de Fonatur, con John McCarthy, para ver algunas líneas de la reconstrucción de la infraestructura carretera y algunos puentes dañados en la zona de Cancún. Luego el señor presidente tiene una serie de reuniones privadas y va a viajar hoy a su casa en San Cristóbal, ¿no? Por la tarde ya y pasar el fin de semana en el rancho. Y luego quiero presentarles muy breve algún avance del programa de Fox Contigo, del que se va a transmitir el sábado. El programa gira en torno también a los 5 años de gobierno, en particular a política social, revisión del tema de salud, del tema de vivienda, del tema de educación, del tema de reducción de la pobreza. Y lo ves. Esto es Fox Contigo. Hemos ido impulsando el desarrollo de las comunidades que más lo necesitan, fomentando la salud, la protección y la formación de nuestros niños y jóvenes, para que crezcan sanos y fuertes, para que todas y todos cuenten con las mismas oportunidades, para que puedan formar su propio futuro. Hemos estado hablando de programas asistenciales, lo cual pues me parece muy bien en un país con la pobreza que tiene México. Si no tenemos buenos programas asistenciales como Oportunidades o como cualquier otro programa, buenos programas educativos, buenos programas de salud, no vamos a poder rescatar a la gente que está en peores condiciones. El Seguro Popular me parece fabuloso, señor presidente. Creo que es una excelente opción para todas aquellas personas que no tienen seguro social, que no tienen ISSSTE. Sin embargo, hay algo que me llama muchísimo la atención dentro del Seguro Popular, señor presidente, que las enfermedades cardiovasculares no estén incluidas. Creo que debemos de demandar responsabilidad de todos los actores, de los medios de comunicación, de la clase política, de los propios ciudadanos. Creo que es momento de evaluar las cosas con tranquilidad, de criticar fuertemente las cosas que no se han hecho y no dar concesiones, pero también de reconocer las que se han hecho. Fox está contigo.
Bueno, ese es el tema y las personas que intervinieron en el programa de Fox Contigo que se transmitirá este sábado. Y aunque ya se haya mencionado un tema, quisiera plantear hoy dos temas antes de sus preguntas. Por un lado, este hecho que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación. En México estamos celebrando hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos con una gran noticia. Hoy queda eliminada la pena de muerte del texto de nuestra Constitución. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 14 y 22 constitucional que eliminan esta pena. Con motivo de este día, la Presidencia de la República quiere reiterar su compromiso total con la protección y defensa de los derechos humanos y con la construcción de una nación más justa e incluyente. Y un segundo tema que quiero plantear es el siguiente. Tiene que ver con el canal del Ejecutivo. La Presidencia de la República ha decidido suspender el proyecto del canal de televisión del Poder Ejecutivo. La Presidencia considera que la televisión cumple con una importante función social y el canal del Ejecutivo había sido concebido para dar a conocer a los ciudadanos los programas y los resultados del gobierno y para servir como un foro de discusión en torno a las políticas públicas. En las democracias, estos canales televisivos de servicio a la ciudadanía representan un medio más de los gobiernos para la rendición de cuentas. No obstante, tomando en cuenta la intensidad de la actividad electoral que tendrá nuestro país el próximo año, el presidente consideró que el inicio de las transmisiones del canal del Ejecutivo podría ser interpretado como una intención de parte del gobierno de intervenir en el proceso electoral. Esta medida, pues, sirve para confirmar una vez más que tanto el presidente de la República, Vicente Fox, como los integrantes del gobierno mantendrán de manera absoluta el respeto al proceso electoral y nunca habrán de intervenir en él, ni incluso de forma indirecta. Toño. Buenos días, Rubén. Esta decisión, entonces, quiere decir que todavía no hay democracia suficiente en México. ¿Por qué? Porque dices que en las democracias este medio sirve para dar a conocer los logros del gobierno, y si da marcha atrás el presidente por los logros, entiendo entonces que esta democracia o está limitada o simplemente no la hay. Bueno, no comparto tu punto de vista, lo respeto, pero ¿cuál es la pregunta, perdón? Porque tu comentario lo respeto, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Hay o no democracia en el país? Absoluta democracia en este país, como nunca en la historia. Entonces, ¿por qué suspende el programa, canal? El programa se suspende para que no se pueda confundir como una acción del gobierno de promoción en la etapa electoral. Pero no tiene que ver nada una cosa con la otra. ¿Alguna pregunta? Buenos días, Rubén. Llama la atención que en medio de la polémica que se ha desatado por estos videos de los sicarios, y independientemente del video, en los últimos días se ha tratado temas de seguridad, y me llama la atención que ayer el Congreso de Estados Unidos dio lo que pareciera ser un revés a un acuerdo migratorio que se pudiera firmar con México. Mi pregunta es si en el balance que ustedes han hecho al final de estos 5 años de gobierno, ustedes han encontrado que el narcotráfico o los temas de seguridad podría ser o son un freno para conseguir un acuerdo migratorio. De ninguna manera, no hay ninguna relación. El señor secretario de Relaciones Exteriores, en razón al voto de un comité de la Cámara de Representantes,
todavía no llega a la Asamblea de los Representantes a una comisión. De todos modos, el señor secretario fijó ayer la posición del Gobierno de México, que reitero, la posición de México, como se ha expresado en todo momento, es a favor de una reforma migratoria ordenada, legal, segura y respetuosa de los derechos humanos. Para la Presidencia es necesario que la reforma que se apruebe reconozca las aportaciones de nuestros migrantes a la economía de los Estados Unidos. Asimismo, es necesario que incorpore mecanismos que atiendan la problemática de nuestros connacionales que ya viven en ese país y permita fomentar la circulación de la migración. Nuestra Cancillería mantiene en este momento comunicación constante con el Ejecutivo de los Estados Unidos, con legisladores y los distintos actores relevantes en ese país para continuar proponiendo nuestros argumentos y planteamientos para tratar que estos repercutan de manera positiva en el nivel de vida de nuestros connacionales. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos el lunes. Buenos. Sí, va a haber conferencia el lunes, que es 12, y está invitado, hay posadas y están invitados del 12, 13, 14 y 15, todos los días va a haber, y les anuncio, reconfirmaré en el transcurso del día, pero de entrada, que el señor secretario de Hacienda, Francisco Gil, estará en la conferencia del lunes, ¿no? En la mañana del lunes. Buen fin de semana, cuídense, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Está con nosotros el secretario Francisco Gil. Nos va a plantear algunas cosas relacionadas con la economía, el fin de año, el futuro del próximo año. Muchas gracias, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí temprano en este diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Quisiera comentarles primero cómo ha evolucionado la economía durante el año, porque lo que se ha hecho durante estos 5 años de gobierno del presidente Fox se ha ido reflejando gradualmente en diversos indicadores. Como saben, el crecimiento no ha sido lo que hubiéramos deseado. Ese crecimiento insatisfactorio, insuficiente para los requerimientos de empleo, de salarios que tiene la economía mexicana, podría haber sido mayor si hubiéramos logrado algunas de las reformas de fondo que son tan deseables, tan importantes para nuestro país. Ante esas limitaciones, el gobierno ha ido reestructurando su presupuesto de manera que ha disminuido gradualmente a lo largo del sexenio corriente, ha logrado, mediante la estabilidad, que las expectativas de la gente respecto a la inflación se vayan abatiendo, se vayan consolidando hacia una inflación cada vez más baja, y eso se ha traducido, entre otros fenómenos favorables para la economía de México, en una caída de las tasas de interés que también ha permitido que se reestructure el gasto, que se vaya asignando más hacia gasto de inversión y hacia gasto social. Durante estos años se ha invertido una cantidad sin precedente en energéticos, en capacidad de generación de energía eléctrica, en exploración petrolera, en mantenimiento de cada forma de exportación, incluso con un ligero crecimiento, y todo eso a pesar de la falta de estas reformas de fondo, satisfecho las necesidades de oferta de los productos energéticos y además ha permitido prever su satisfacción durante los años futuros. Los resultados en este año
que es un año en el que se van ya consolidando algunos de estos cambios, algunos de estos esfuerzos, pues empiezan a ser satisfactorios. Les voy a mencionar algunos datos recientes que confirman. Tenemos un crecimiento de la economía durante este año que va, después del año pasado, alrededor del 4.2%, a cerrar en alrededor de un 3%. Un crecimiento formal a la fecha, según los registros del Seguro Social, de 750,000 personas. Una inflación que está abajo del 3%, prácticamente para el conjunto del año, dentro de la meta que se fijó Banco de México para este 2005. Una expansión de la producción industrial importante que está siendo impulsada por el consumo privado, está siendo impulsada por la construcción de vivienda, está siendo impulsada también por las exportaciones. Por ejemplo, la producción de la industria automotriz, que depende tanto del sector de las exportaciones, durante octubre y noviembre creció a tasas anuales de 16% en octubre y de 53% en noviembre. Esta es la cifra más reciente. Y con estos crecimientos tan fuertes se compensa, y más que compensa, la caída que observamos del segundo trimestre en la producción automotriz. De hecho, esto va a traducirse para el conjunto del año en un crecimiento de la producción automotriz. Las exportaciones manufactureras en octubre crecieron al 13.3%. Dentro de las exportaciones de maquila, el crecimiento fue de 11%, 10.9%. Entonces, estamos hablando de un dinamismo del sector exportador, un sector exportador que, como saben, de nuestra productividad, depende de nuestra competitividad, pese a lo que dentro de algunos cálculos se ha venido informando. Pueden ustedes ver que la competitividad y la productividad de México, que pudieran crecer y debieran crecer más, se ha venido manifestando, se ha venido sosteniendo, porque de otra manera, frente a una competencia internacional tan intensa como la que se está dando en esta economía mundializada nuestra, pues las exportaciones mexicanas jamás podrían haber estado mostrando este dinamismo que sigan manifestando. Las ventas, como les mencioné, el consumo privado sigue mostrando un vigor importante. En octubre, para darles los datos que provienen de las arenas, la ANTAD muestra un crecimiento en términos reales del 9% en el consumo, y Walmart, que ya no está afiliada a ANTAD, crecimiento por su lado del 15%. Todos estos crecimientos que les estoy mencionando son en términos reales. No me refiero en ningún caso a crecimientos en términos nominales. La inversión durante septiembre, que es el último dato que tenemos, un crecimiento de 8%, también un crecimiento fuerte. El riesgo país ha venido cayendo a lo largo del sexenio. Los datos más recientes para el riesgo país es de 120 puntos base. O sea, México está pagando únicamente 1.2 puntos porcentuales por encima del costo financiero que corresponde a la deuda soberana de los Estados Unidos. Este es un margen, un costo, una prima adicional muy baja, muy inferior a la que pagan países emergentes comparables al nuestro. Recientemente, hace unos días, la calificadora Fitch le otorga un ascenso adicional al grado de inversión de la deuda mexicana, y México ha sido distinguido por comentarios favorables, como saben, por la forma como ha venido manejando su financiamiento externo. Se ha venido a lo largo de este sexenio bajando gradualmente la dependencia del país de la deuda externa, y se ha ido privilegiando el financiamiento a través de deuda interna.
hemos hecho esto porque, en primer lugar, la deuda externa estaba dentro de niveles relativamente elevados, pero en segundo lugar porque en general para un país como el nuestro, para un país emergente, cuando no hay una correspondencia como sucede generalmente entre los activos y los pasivos a nivel internacional en moneda, la vulnerabilidad de un país a movimientos cambiarios se vuelve sumamente delicada. Queremos por eso, para darle una mayor estabilidad gradual a la economía mexicana, seguir trabajando en este desplazamiento de la dependencia de la deuda externa a la deuda interna. Sería deseable incluso que pudiéramos tener disminuciones fuertes en la deuda. Se ha logrado algo a lo largo de este año, gracias a que ha habido algo de crecimiento, gracias a que ha habido también condiciones de deuda favorables, tanto los mercados internacionales como los mercados internos, y gracias a que se han venido programando gradualmente cada vez menores requerimientos financieros globales del sector público, ya que se ha venido bajando el déficit interno. El déficit del sector público se ha venido disminuyendo hasta al grado que ya para el año entrante el Congreso aprobó que el sector público tenga un déficit cero. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que el gobierno ha ido requiriendo menos deuda, menos financiamiento, le ha ido dejando más margen a las familias y las empresas para financiarse. El financiamiento total, el ahorro financiero total, es un pastel, es una suma cero, que en la medida en que el gobierno lo utiliza, en esa medida le deja menos recursos al sector privado, le deja menos recursos a las familias para los créditos hipotecarios, para los créditos al consumo, a las empresas para su operación, para su inversión. Al principio del ahorro financiero total, el gobierno se llevaba alrededor del 80%. Al principio de este año, me refiero al año anterior a que empezara el gobierno del presidente Fox. Hoy el gobierno se está llevando del ahorro financiero total apenas una quinta parte. De llevarse 4/5 partes, se está llevando apenas una quinta parte. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el crecimiento explosivo que estamos viendo en la vivienda, se ha invertido como nunca se había invertido, y la calidad de las viviendas también ha mejorado enormemente, pues no se hubiera podido hacer si no se hubiera tenido este abatimiento importante en los requerimientos financieros globales del sector público. ¿Qué quiere decir? Que tengamos más y mejor calidad de vivienda. Bueno, pues en términos generales, por ejemplo, durante el gobierno pasado, la vivienda promedio costaba 40,000 pesos. Ahora la vivienda promedio que se está financiando es una vivienda que de 143,000 pesos en términos reales. O sea, casi 4 veces, 3,5 veces mayor en valor que la vivienda que se estaba financiando. Y me refiero a precios constantes, no me refiero a valores que se desprenden de que las viviendas cuesten más porque la inflación ha subido. Todo esto es calculado a precios constantes. Vamos a dar un sexenio, como lo hemos informado en varias ocasiones, con un ritmo de construcción de vivienda, principalmente la vivienda de interés social, principalmente la que tiene que ver con satisfacer las necesidades de los trabajadores del sector público y del sector privado, porque el FOBISTE se ha reactivado, que no tiene precedente. Esto tiene que ver con satisfactores sociales. También el hecho de que se hayan logrado ahorros importantes en gasto corriente, pues significa que se han podido satisfacer, siempre que se ha mantenido o se ha conservado ese equilibrio presupuestario, requerimientos sociales importantes. Por ejemplo, mientras el gobierno ha reducido el número de trabajadores que tiene que ver con la administración central, con lo que es la administración propiamente dicha del gobierno, el número de trabajadores que ha aumentado en
seguridad social, en número de enfermeras, número de doctores, número de maestros, ha aumentado exactamente en la cantidad en que ha disminuido el número de trabajadores en la administración central. Con eso, el empleo total dentro de la administración pública federalizada se ha mantenido constante, pero orientado al servicio a la población. Pues con esto podríamos pasar, Rubén, a la sesión de preguntas, si les parece. Buenos días, señor secretario. Marco Antonio Reyes, del Canal 11. Pues nos habló de empleo, 650,000 empleos, se ha incrementado el número de trabajadores, médicos, etcétera. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ve desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda la propuesta presidencial de dar seguridad social a los trabajadores ambulantes? Quiero preguntarle si es viable esto cuando todos hemos visto, bueno, pues, las crisis financieras por las que ha venido llevando las instituciones, ¿cómo se haría? ¿Cuánto esperan recaudar si es que se regularizan estas personas, el universo de calcular? Sobre todo porque ya algunos analistas comienzan a decir que, pues, en vísperas de las elecciones se trata de una medida populista. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Todas las propuestas y todos los programas sociales que se han manejado a lo largo de estos 5 años, y eso incluye el 6º año, que han sido ambiciosos en su cobertura y ambiciosos en sus objetivos, se han financiado, todos se han financiado sin recurrir a un endeudamiento excesivo, más bien dentro del marco requiriendo cada vez menos recursos financieros. De manera que la respuesta del programa concreto pues es relativamente sencilla, porque no vamos a hacer, ni siquiera lo podemos hacer legalmente, el tope de financiamiento que nos ha impuesto el Congreso, que implica 0 déficit para el sector público el año entrante. De manera que tengan ustedes la seguridad de que, pese a que se trata de un año electoral, el gobierno no va a incurrir en un gasto excesivo, ni va a recurrir tampoco en un financiamiento deficitario. ¿Cuánto va a costar este programa exactamente? Es imposible determinar en este momento, porque va a depender mucho del grado de aceptación que tenga de las contribuciones que se puedan obtener de las familias. Pero lo que sí les puedo asegurar es que va a tener que tener cabida dentro del presupuesto general. Señor secretario, José Manuel Arteaga, varias preguntas. La primera sería, viene a México el señor Snow esta semana, y tengo entendido que se va a entrevistar con usted y con el presidente de la República. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué esperan platicar? ¿Hay un punto especial que se puede tocar en la agenda? Esa sería una primera pregunta, por favor. La segunda, de cara al 2006, ¿qué puede esperar la Secretaría de Hacienda en materia económica para el próximo año? Una tercera pregunta, señor secretario, por favor. Estaba pendiente una iniciativa de ley para legalizar, o más bien para llevar adelante el asunto de las pensiones. Faltaba para que estuviera perfecta. No sé si pudieran este mismo Congreso a esperar hasta el siguiente año. Y un último, está la temporada de extendida. Quería saber si los funcionarios del gobierno federal van a recibir algún bono especial este fin de año, y sus aguinaldos desde el presidente de la República hasta el director operacional, más o menos cómo van a manejarse. Gracias. Para la agenda del secretario Snow esta semana, pues se van a comentar la evolución de la economía, tanto a nivel global como los aspectos de algunas industrias del sector financiero, el intercambio de información que siempre mantenemos con el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver tanto con información relacionada con efectos de distribuciones como con el lavado de dinero. Respecto a economía en el 2006, pues seguir consolidando la inflación, seguir consolidando la estabilidad, lo cual, junto con un presupuesto que estimula inversión y estimula gasto social, debe seguir contribuyendo a que la economía crezca alrededor de un 13%, como está previsto por la mayor parte de los analistas. Lo que se refiere a pensiones,
sé que hay algunas propuestas que se han venido considerando por parte de algunos legisladores. No sé en qué momento se considere que estas propuestas estén maduras. Pues depende del Poder Legislativo, ya veremos durante los próximos días, con el siguiente periodo de sesiones, a dónde puede llevar este proyecto de reforma al sistema pensionario en nuestro país, al que tanta la hace que sea reformado por la forma como vienen creciendo los gastos, la cantidad de personas que dependen del financiamiento de las pensiones es cada vez mayor y el número de personas que aportamos para el gasto pensionario es cada vez menor. Por lo que se refiere al bono especial, no hay bonos especiales, hay la gratificación que todos los años se da, y es una gratificación que depende, como ha dispuesto el presidente desde el inicio de este gobierno, de que para que pueda ser mayor de la gratificación que está considerada en ley, que aunque obviamente no puede exceder tampoco de restricciones legales que tiene el gobierno en materia de gasto y de remuneraciones, que las secretarías logren ciertas economías en su administración. Las secretarías que no logran ahorros en su gasto corriente no pueden obtener para los trabajadores de alto nivel. Los trabajadores de base siempre obtienen la gratificación máxima y la cantidad total o la gratificación misma. Patrick Arrington de Bloomberg. Usted mencionó la producción industrial, que parece que en octubre va a aumentar un poco, mejorar un poco debido al sector automotriz. Pero los economistas todavía va a crecer solamente a 2%, que históricamente es muy bajo. ¿Cómo va a crecer la economía mexicana si la producción industrial mantiene históricamente débil de este? Mire, el PIB en el tercer trimestre creció al 3.3%, lo cual es perfectamente compatible con una expectativa que tenemos de que crezca alrededor del 3% para el conjunto del año. ¿Por qué? Porque viene fuerte también el sector servicios, porque viene fuerte la producción agropecuaria, en pocas palabras, porque hay una armonía en el crecimiento de los distintos sectores económicos que se nos estén quedando atrás. Gracias. Antonio Castellanos de La Jornada. Señor secretario, quisiera preguntarle si hay riesgo de un peor escenario para revisar el presupuesto, como lo han sugerido algunos diputados de la Comisión. En materia de empleo, ¿qué déficit arrastra el gobierno federal si este año se van a crear 750,000 frente a 1.200.000 que demanda la población económicamente activa? Gracias. La última parte, perdón. El gobierno federal en materia de desempleo, si tomamos en cuenta que para este año se calculan 750,000 y la pena anda por lo menos 1.200.000, de acuerdo con los especialistas, ¿qué déficit en materia? ¿La PEA 1.200.000? Sí, es lo que dicen los especialistas. El crecimiento en la PEA. Sí. Miren, por lo que se refiere al presupuesto, el presupuesto ya fue entregado el viernes pasado y será publicado en los próximos días, de manera que ese capítulo está concluido. Respecto al empleo, ciertamente que es indeseable que creciera muchísimo más. Los 750,000 son los que han aumentado a la fecha, y justamente porque la población económicamente activa está creciendo más rápido que las oportunidades de empleo, pues son tan importantes estas reformas de las que tantas veces se ha hablado. Buenos días, señor secretario. Roberto Ríos Hernández. Sobre los recursos petroleros, ¿me podría usted decir cuáles son los excedentes de los recursos petroleros durante el sexenio y que nos explicara precisa en qué se han utilizado? Y por otro lado, usted habla de una política de gasto social
país. ¿Nos podría decir estos recursos en qué se invierten? Pues me refiero a qué van destinados y sobre todo la burocracia, ¿en cuánto se destina este porcentaje? Cómo no, muchas gracias, con mucho gusto. Mire, los excedentes se han venido canalizando conforme a fórmulas que el propio Congreso ha autorizado. La cantidad acumulada no la traigo, pero con mucho gusto se las calculamos y se las proporcionamos. Se han venido distribuyendo para aportar al Fondo de Estabilización Petrolero, para aportarle recursos a Petróleos Mexicanos y también para pagar deuda. Todos los años se ha venido manejando una fórmula de esa naturaleza y una cantidad importante también para inversión en infraestructura en los estados. Las cantidades son importantes y mucha de la inversión en infraestructura que ustedes pueden observar a lo largo y ancho del país, en ciudades, en carreteras, en pasos a desnivel, en calles, en fin, en infraestructura urbana, en infraestructura urbana importante, se han podido financiar gracias a estos excedentes petroleros. Y esto es, pues, valioso porque muchas de las inversiones tienen que ver con mejores comunicaciones y con la productividad. Respecto al gasto social, lo que ha realizado el presidente es, como les acabo de mencionar, disminuir el gasto administrativo y aumentar lo que es canalización directa a la población, ya por los servicios que prestan los maestros, los médicos, las enfermeras, los servicios de seguridad también, o porque se hacen transferencias directas. Si ustedes observan, por ejemplo, los flujos de recursos canalizados a través de programas como Oportunidades, podrán apreciar que el gasto administrativo para canalizar estos recursos es mínimo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a través del Banco de Servicios Financieros, el Bansefi, que es el que está agrupando las sociedades de ahorro y préstamo, se establecen cuentas para las familias beneficiadas con las transferencias y de esa manera no se tiene que disponer de un gran aparato administrativo para canalizarle los recursos a las familias, sino que se hacen abonos en las cuentas de los cuales las familias retiran su dinero. Esto, por cierto, ha tenido un beneficio lateral interesantísimo porque estas familias que no tenían cuentas en instituciones financieras, ahora en una cuenta, ya tenemos más de 1 millón de cuentas abiertas y que corresponden a 1 millón de familias, no a 1 millón de personas, alrededor de 1.300.000. ¿En qué beneficios adicionales dan estas cuentas? Pues que estas familias tienen ahora algunos servicios financieros, por ejemplo, transferencias del exterior de sus familiares a sus cuentas en México. Van a disponer también de posibilidades de financiamiento y además tienen dónde ahorrar en lugar de tener dinero guardado efectivo y obtener rendimientos muchísimo más elevados que estar perdiendo el interés real y la inflación sobre esos ahorros. O sea que se está llevando a cabo una penetración financiera que es un complemento a la forma como estos recursos se están transfiriendo a las familias. Gracias, buenos días, señor secretario. Soy Jorge Ramos, del Grupo Imagen. Al inicio de su exposición usted decía que el crecimiento ha sido insuficiente, sin embargo señalaba que hay cierta recuperación de algunos de ellos. Y con base en estas consideraciones yo le quisiera preguntar cuál es la perspectiva para el cierre de este sexenio, si las variables están realmente en orden, si no vamos a tener ninguna sorpresa como ha ocurrido en el pasado, y si los mexicanos podemos tener la certeza de que transitaremos hacia el próximo gobierno con una economía realmente estable, a pesar, por ejemplo, del fortalecimiento de nuestra moneda. Su compañero, el secretario de Economía, decía la semana pasada que era necesario un ajuste al tipo de cambio. El presidente ciertamente dijo que no en Michoacán. Usted también hizo alguna reflexión en este sentido.
Pero yo quisiera saber si en el fondo no es riesgosa esta paridad que se está dando y si después no vamos a enfrentarnos a un problema como ocurrió en el 94 y en el 95. Gracias. Muchas gracias. Bien, creo que la parte central de las diferencias entre la economía de hoy y la economía de hace ya van a ser casi 12 años, es que en aquella época el gobierno fijaba las tasas de interés y fijaba también el tipo de cambio. Esa es una diferencia central y que tiene que ver mucho con el comportamiento de la economía, porque ¿qué sucedía cuando la gente quería llevarse el dinero de México hacia el exterior? Pues tenía que vender sus activos financieros, tenía que pedir dinero a los bancos o a las casas de bolsa donde tenía guardados sus ahorros, y luego con ese dinero, después de vender sus inversiones en la banca o sus certificados de tesorería de los valores que emite el gobierno, después de vender eso, obtenían efectivo, compraban dólares y mandaban sus dólares al extranjero. ¿Cómo era la mecánica? En primer lugar, con un precio garantizado del valor de estos activos financieros, porque el gobierno mantenía la tasa de interés, no permitía que la tasa de interés subiera, o subía muy poco. Entonces, el gobierno comprador de papel, era un comprador de sus instrumentos cuando la gente quería deshacer de ellos. Hoy no, y si la gente se quiere deshacer de ese papel, el gobierno deja que las tasas de interés se muevan libremente y el precio de esos instrumentos financieros, de esos certificados de tesorería, si hay una venta generalizada de los mismos, el precio va a caer. Antes, cuando la gente obtenía ese recurso financiero, ese dinero para comprar dólares, después de vender sus certificados de tesorería, el gobierno le vendía dólares a un tipo de cambio fijo. O sea que era el comprador del papel para entregarle dinero a la gente y luego era el vendedor de los dólares para que la gente se pudiera llevar su dinero. Hoy no, hoy el gobierno deja que el tipo de cambio, así como deja que el precio se mueva libremente, deja que el tipo de cambio se mueva libremente. Entonces, si la gente quiere vender papel, el precio de ese papel va a caer. Y si luego quiere comprar dólares, el precio de la divisa va a subir, se va a encarecer. Y eso quiere decir que tenemos un mecanismo que autorregula y que no conduce a una erosión rápida de reservas internacionales y a una pérdida en la confianza del país. Tenemos reservas internacionales elevadas, un valor de reservas internacionales sin precedente, tenemos un tipo de cambio libre y tenemos también un precio de los activos financieros libre que termina en el mercado. Resumiendo, el gobierno no es ni comprador de última instancia de su papel, ni vendedor de última instancia de divisas. Y tenemos, por lo tanto, un mecanismo autorregulador. Y eso es lo que da gran confianza, porque ya no tenemos esa gran cuantía de recursos financieros invertidos a corto plazo. ¿Dónde está invertido el dinero ahora? Está invertido en papel que tiene tasa nominal fija a 20 años, a 10 años, a 7, a 5. Ya no está a 48 horas como estaba antes la inversión. Está a un plazo largo y que se está alargando cada vez más. Si eso combinamos con una expectativa de inflación baja, con un presupuesto equilibrado, con una economía que viene creciendo, pues no nos debe preocupar cómo se está en algún momento apreciando el tipo de cambio o en otros momentos depreciando. Es el juego de la oferta y la demanda. No está el gobierno de ninguna manera imponiéndole una rigidez o una trayectoria al tipo de cambio. Y ese es un elemento de confianza importante que por ese motivo fue reafirmado
de manera enfática por el señor presidente para que nos quede a todos perfectamente claro que va a seguir el régimen de libertad en materia de determinación del precio de la moneda. Para todos los que estamos observando el comportamiento de los mercados y para todos los que son actores en los mercados, es perfectamente claro que se anticipa no que no haya un crisis el próximo año, sino que va a haber estabilidad durante los próximos 20 años, sino porque están tomando papel a 20 años que rinde 8.75% nominal fijo. Nadie lo tomaría y lo siguen tomando, lo siguen invirtiendo. O sea, confianza no de fin de sexenio, sino transeccional, yo diría, para los próximos 3 sexenios en materia de estabilidad económica. Víctor. Señor secretario, Víctor Chávez, del periódico El Financiero. Hemos escuchado diversas voces autorizadas desde hace varios meses, desde el Fondo Internacional, como el propio Banco de México o incluso usted mismo, sobre, y ahorita lo refuerza en esta estabilidad transnacional, que la economía mexicana está preparada para lo de cualquier gobierno en México, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. Dos cosas. ¿Sigue usted pensando, después de lo que vimos en las últimas semanas con el candidato de la Alianza por el Bien de Todos? ¿Y qué piensa usted de las afirmaciones que hizo sobre la regulación o la autonomía que se busca a los órganos económicos de este país? Y sobre todo también la renuncia que pidió del gobernador del Banco de México. Sobre todo la primera parte, porque hizo titubear de alguna manera al candidato del PAN. Primero sí las reformas, o primero no y después sí. Ese asunto de las reformas de las autonomías está en manos del Congreso, una propuesta de legisladores. Es algo que, independientemente de la coloración política que se le quiera dar, pues tiene que ver con el deseo de los legisladores que lo están proponiendo de tener una mayor institucionalidad en esos organismos, como se ha logrado en Banco de México. Ustedes han visto cómo esa autonomía del banco, que tiene que ver con la legislación que le prohíbe financiar al gobierno y que le da un solo objetivo, que es lograr la estabilidad, pues ha rendido frutos extraordinarios. Lo estamos viendo en nuestros bolsillos. No es un objetivo la estabilidad y el instrumento para lograrla, que es un presupuesto sano y un banco central fuerte, algo que es únicamente para satisfacer ciertos requerimientos de carácter financiero o para cumplir con ciertos objetivos puramente formales, sino que tiene que ver con cómo la economía se ha desempeñado durante los últimos años en la capacidad de compra de la gente. Por ejemplo, todo lo que he venido mencionando de vivienda, la expansión que estamos viendo del crédito, todo lo que se está manifestando gracias a esta expansión del crédito en capacidad de consumo, en capacidad de compra. Bueno, pues todo eso tiene que ver con el bienestar de las familias. Es un objetivo, pero instrumental, no es un objetivo en sí mismo. El de tener una inflación baja y ese medio para lograrla es para que tenga la gente capacidad de compra, para que no se destroce el salario, para que las tasas de interés no lleven a las empresas a la quiebra o a las familias a la insolvencia. Las instituciones se han venido fortaleciendo. Manuel. Gracias. Tenemos 7 minutos. El señor secretario tiene que salir a las 8:15. Buenos días, señor secretario. Buenos días, Rubén.
Manuel Anguiano del periódico El Economista. Pregunta, señor secretario. Ante la falta de acuerdos en materia de pensiones para reducir los pasivos pensionarios, el gobierno federal está tomando ya algunas medidas, como es el programa, el paquete de estímulos que va a ofrecer la Secretaría del Trabajo a los trabajadores del IMSS para prolongar su vida laboral y evitar que sigan sumando más pasivos. Yo le quiero preguntar concretamente sobre este punto, si esto no representa una presión adicional a las finanzas públicas, y también, si fuera tan amable, comentar desde la perspectiva del gobierno federal los cambios que se están discutiendo al Código Fiscal de la Federación le darán a la Secretaría de Hacienda más herramientas para poder elevar la recaudación. Miren, todos los años aumentan los requerimientos pensionarios y los próximos años, a partir del siguiente gobierno, los aumentos anuales van a ser cada vez mayores, más presionantes y ciertamente que dificultan el manejo de las finanzas públicas. De manera que esta es una asignatura pendiente que el Poder Legislativo y el Gobierno tienen que tomar en cuenta para enfrentar los requerimientos de gasto que presenta dentro de condiciones sanas para la economía. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue? Miren, hay un conjunto de reformas que se han venido procesando en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, que están orientadas principalmente, yo les diría de manera general, a simplificar. Gracias a estas reformas en las que ha habido, yo les diría, no solo colaboración, sino entusiasmo de parte del Poder Legislativo, creo que se va a lograr un paquete importante de simplificaciones a partir del año entrante. Algunas de ellas las vamos a ver desde los primeros meses incluso, y las otras a lo largo del año. Las pueden ustedes observar a través de menores requisitos, por ejemplo, de información, aparte de un número radicalmente menor de declaraciones, de formatos para declarar impuestos, a partir de fórmulas más sencillas para enterar los impuestos, va a tener una cantidad importante de manifestaciones. Señor secretario, buenos días. Yo quisiera saber de cuánto va a ser el blindaje económico para el cambio de administración. Y hemos tenido la tasa de inflación más baja en los últimos 35 años. Yo quisiera saber qué panorama ve para el próximo año. Ya ha dicho que va a haber estabilidad, pero tomando en cuenta que es un año electoral. Y finalmente, ya dijo de los ambulantes, pero yo quisiera saber si tiene usted el impuesto que van a pagar y los beneficios que van a tener a cambio. Miren, el blindaje tiene que ver con mucho de lo que hemos venido platicando ustedes y yo a lo largo de esta sesión, tomando en cuenta que varias de las preguntas han estado orientadas en ese sentido. Tenemos una captación a largo plazo en el sistema financiero, tenemos un plazo promedio que se ha venido alargando, con inversiones también a largo plazo en papel del gobierno. Tenemos un régimen, un sistema, instituciones flexibles ahora, por lo que se refiere al comportamiento del gobierno tanto en el mercado financiero como en el mercado cambiario. Tenemos una inflación baja, tenemos una gran confianza de la comunidad internacional en el país, en la conducción de su economía. O sea que el blindaje está dado por una cantidad enorme de puntos como los que hemos venido comentando, incluyendo déficit cero que está planteado por el gobierno para el año entrante. No se está programando una gran expansión de la deuda, sino al contrario, cero endeudamiento para el gobierno federal el año próximo. Por lo que se refiere al cobro de los pequeños contribuyentes, el régimen de los pequeños contribuyentes, el famoso REPECO, está en manos de los estados. Los estados que se van incorporando a este régimen, ya es un número importante que lo hay, son los que determinan las cuotas que se tienen que pagar, y la recaudación también se queda en los gobiernos locales. Secretario Elizabeth Díaz de Radio Prensa, dos preguntas muy concretas. Al igual que sucedió con la ley del mercado de valores, la Secretaría de Hacienda haría un exhorto al Poder Legislativo para que
esta ley que otorgaría autonomía a ciertos órganos financieros, y por otra parte se habla de 20 años prácticamente de estabilidad financiera para México. ¿Acaso las finanzas públicas a partir de 2006 en adelante aguantarían políticas económicas tan benéficas como bajar la luz, bajar la gasolina, etcétera? Bueno, los equilibrios no se han venido logrando a partir de bajar la luz y bajar la gasolina. Se han venido logrando incluso subiendo algunos de esos precios para reflejar sus mayores costos. No se ha venido manejando una política populista en materia de energéticos. Lo que sí es importante es lo que ha surgido a partir de varias de las preguntas de ustedes, que tiene que ver con durante los próximos años, y yo creo que este comportamiento responsable de los próximos gobiernos, presiones que van a venir del lado de los gastos de pensiones. Ese sí es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta para el comportamiento de la economía durante los próximos sexenios, porque de ahí va a venir una presión fuerte. Miren, en la parte de autonomía ya les comenté que es un asunto que está en manos del Congreso. Ya les comenté que todo lo que se oriente a fortalecer las instituciones es bueno, pero es algo que propone el legislativo y que depende de ellos considerarlo y valorarlo. Buenos días, Jorge Armando Rocha, detrás de la noticia. Secretario, ¿nos podría puntualizar cuánto dinero va a tener disponible el presidente electo, el gabinete de transición? Y también destacar si de alguna manera la autonomía del le podría dar esta estabilidad que necesita el país. O sea, usted como secretario, ¿qué importancia podría tener el SAT? ¿No pierde un mecanismo muy preciado el Poder Ejecutivo, o por qué podría ser importante? Miren, por lo que se refiere a el gasto, no recuerdo la cantidad, son algo así como 40, 50 millones de pesos, no recuerdo el monto, está en el presupuesto, y yo creo que es afortunado que se haya hecho esta previsión para que el gobierno de transición cuente pues con elementos para trabajar al limón con el gobierno saliente, que se puedan tener pues las contrataciones y los recursos para llevar a cabo esa tarea. Por lo que se refiere a las autonomías, les repito, es un asunto que está en manos del legislativo, que se origina en el legislativo y que ellos lo tienen que considerar y valorar. Ya les mencioné la importancia que ha tenido la autonomía del Banco de México, y bueno, pues habría que ver en cada uno de los demás casos cuál es su trascendencia, por qué lo están proponiendo, ver cómo está la exposición de motivos de las iniciativas que se están planteando por parte del legislativo, para entender cuáles son los objetivos que de ellas se desprenden. Pues terminar quizás como síntesis, porque prácticamente todas las preguntas han estado con la misma orientación, diciéndoles que no es lo que yo diga, sino cómo los actores en los mercados están percibiendo el comportamiento de la economía para el año entrante y para los años próximos. ¿Y cómo lo están percibiendo? Lo están percibiendo como una economía que está dando muestras importantes de crecimiento, de creación de empleos, de fortalecimiento de su capacidad de exportar, de estabilidad, y de que por ese motivo podemos esperar un último año de gobierno del presidente Fox con crecimiento, con estabilidad, y sin que de ninguna manera sea un año en que el presupuesto y las demás políticas públicas estén manejándose de manera politizada. Y muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por nada. Bueno, algunos compañeros se tienen que retirar. Me quedo con los que se quedan. La agenda del señor presidente para el día de hoy. La primera actividad del señor presidente es a las 9 de la mañana, es en el visita al centro de tratamiento para varones. Ahí van a obtener la libertad 60 jóvenes que han estado en este centro, y al mismo tiempo el señor presidente de la República va a dar
Voy a informar que el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 18 de la Constitución, mismas que representan un importante avance en materia de justicia penal de los menores. Estas modificaciones incluyen, entre otras, primero, establecer una misma edad penal para todo el territorio nacional, que va entre los 12 y 18 años. Dos, reconocer a los adolescentes los derechos fundamentales que otorga la Constitución a todo individuo en su proceso judicial. Tres, establecer la existencia de autoridades especializadas en procuración e impartición de justicia para jóvenes y adolescentes. Y cuatro, privilegiar todo tipo de salidas alternativas, el tratamiento integral, la reintegración social y familiar de los jóvenes y adolescentes sobre una visión de solo reclusión. Después el señor presidente estará en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud. Como ustedes saben, ese premio tiene 10 grandes temas o 10 grandes capítulos, y que es el de la actividad académica, de las actividades artísticas, el de los méritos cívicos, la labor social, protección al ambiente, actividades productivas, oratoria, discapacidad e integración, artes populares, aportación a la cultura política y a la democracia. Después el señor presidente tiene una reunión de trabajo para revisar el proyecto de integración energética mesoamericana en el marco del SICA, reunión que tendrá lugar mañana en Cancún. Y hoy se reúne con el secretario de Energía, con el secretario de Relaciones Exteriores y parte del staff para avanzar en los últimos puntos y preparar la reunión del día de mañana. Después el presidente tiene una reunión privada de trabajo con el gobernador del estado de Chiapas. Después también se hace entrega del diagnóstico de la familia mexicana, un informe ejecutivo. Es un trabajo que ha un conjunto de organizaciones. Después tiene también una reunión de trabajo sobre la estrategia de desarrollo indígena de los 50 municipios más pobres del país. Después también tiene una reunión de trabajo sobre la estrategia del programa de microregiones, que está articulado de alguna manera con el de los 50 municipios más pobres del país. Después tiene la reunión de fin de año con el gabinete legal y ampliado para hacer un recuento de lo realizado este año y dar algunas orientaciones y líneas estratégicas hacia el trabajo del 2006. Después tiene la comida con el gabinete legal y ampliado y inicia la primera de las posadas. Habrá posadas lunes, martes, miércoles y jueves, donde estará el señor presidente. Esa es la agenda del día de hoy del señor presidente. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, ya nos vamos. Jordi. Sí, Rubén, buenos días. Respecto a las informaciones divulgadas por el diario Reforma este fin de semana sobre el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, ¿el gobierno apoya al exprocurador a pesar de todas estas noticias? El gobierno apoya de manera absoluta al procurador de la República y lamenta que se haya publicado información no corroborada, como lo plantea el boletín del FBI y como lo plantea también el boletín de la Procuraduría General de la República. Hoy vienen algunos medios, pero podría leer y reiterar el boletín, por ejemplo, del FBI. Cito textual: este informe sobre los Zetas es una recolección de datos, de alegaciones y sobre todo de información que proviene de informantes de la calle. Esta información no ha sido corroborada, no representa prueba ninguna ni es calificada. El FBI no posee en absoluto ningún dato o información que pueda vincular al exprocurador Rafael Macedo de la Concha con el narcotráfico o algún ilícito. Al contrario, él es un hombre serio, recto y de toda confianza. Siempre ha ido a la vanguardia del combate contra la delincuencia y sobre todo el crimen organizado. Y
reiteraría algún elemento del boletín que el día de ayer la Procuraduría General de la República. Señalo el punto 2. En la información de inteligencia con que cuentan las autoridades de ambos países, no existe absolutamente ningún elemento que implique al exprocurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, en ilícito alguno. 2. Adicionalmente, la Procuraduría General de la República ha corroborado con el FBI y la DEA, Agencia Antidrogas, así como otras agencias norteamericanas con las que trabaja coordinadamente en la lucha contra el narcotráfico, que no existen investigaciones o elementos que involucren al general Rafael Macedo de la Concha. Precisamente ante tal situación, otros medios de comunicación que también tuvieron acceso a este reporte han hecho eco del mismo. 4. Es evidente que el reporte fue indebida y dolosamente filtrado, no con el ánimo de informar, sino con el de perjudicar a exfuncionarios del PGR y a la institución misma en la lucha contra el narcotráfico. Y continúo con el comunicado de la PGR. 5. La ciudadanía sabe que el general Rafael Macedo de la Concha, al estar al frente de esta institución, puso toda su energía y su esfuerzo en la lucha frontal contra la delincuencia organizada y en el cambio estructural de la institución, actuando de manera eficaz y conforme al marco legal, logró avances que por muchos años no se vieron en materia de procuración de justicia, alcanzando resultados sin precedente en el combate contra el crimen organizado. Los dos comunicados están publicados el día de ayer, tanto por el FBI como por la Procuraduría General de la República. Solo reitero la información que ellas mismas ofrecieron el día de ayer. Sí, Jorge Armando. Buenos días, Rubén. Para añadirle a estos comunicados, quiero saber si ustedes pueden asegurar que el narcotráfico no se ha filtrado hasta el más alto nivel durante este sexenio, y también, por otra parte, sé que la presidencia va a respetar la tregua navideña que comenzó, pero hay una instrucción también a todas las secretarías de Estado para que así lo hagan. O sea, el acuerdo, la recomendación que hizo el Instituto Federal Electoral y que recogió con mucho interés y en un ánimo de crear un clima que facilite el proceso electoral y que dé garantías de la equidad en el mismo, pues la Presidencia de la República va a retirar todos los spots, que era solicitud del Instituto Federal Electoral, que tienen que ver con ofrecer resultado de los logros o hacer reiteraciones en ese sentido, y no como se dijo en el mismo día que en este espacio se informó de que acogeríamos la recomendación del Instituto Federal Electoral. De todos modos, sí estará en el aire la campaña de bienvenida a los paisanos, que no se trata de reiterar ningún logro, simplemente de ofrecer un servicio con un número telefónico para que ellos puedan hacer sus quejas. También el mensaje de Navidad del presidente y el mensaje del Año Nuevo del presidente, pero se retiran todos los otros spots relacionados con propaganda o publicitación obra de gobierno. ¿Descarta que en cualquier momento del sexenio se haya infiltrado el narcotráfico al más alto nivel? En el caso particular, estos dos boletines, para el genérico de tu pregunta, bueno, hay una lucha frontal contra el crimen organizado. Eso no quiere decir que el crimen no pueda corromper a estructuras en un determinado momento, pero en todo caso siempre habrá acción en contra de cualquier funcionario que pudiera corromperse. ¿Alguien más?
No, mil gracias. Mañana no hay conferencia. En la mañana sale muy temprano el señor presidente de la República hacia Cancún y no habrá conferencia. Nos vemos aquí y aprovecho. Entonces el señor presidente sale mañana a las 7:15 de la mañana a Cancún. Tiene dos grandes reuniones, lo que hace relación a la integración del Plan Energético Centroamericano en la segunda fase del Plan Puebla-Panamá, y después tiene una reunión también con representantes de los sectores turísticos en Cancún para hacer una evaluación y acelerar el paso en el proceso de reconstrucción. Y en esa misma reunión el señor presidente hará una serie de anuncios muy importantes relacionados con la zona del Caribe mexicano. El miércoles el señor presidente va a estar de gira por el estado de Tamaulipas en el curso de la mañana. El jueves estará en Ciudad de México y el viernes también estará en la Ciudad de México. Es muy probable, lo anuncio de antemano, que el señor presidente el viernes estará en gira por Nuevo León, y es muy probable que el señor presidente el fin de semana puede estar otra vez supervisando el programa paisano en alguno de los sitios de la frontera mexicana, en particular el domingo. Existe esa posibilidad, pero el viernes mismo aquí les confirmo si se hace realidad este evento, ¿no? Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Buen día. Buen día.